Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Oh Dios. Dios, levanta tu vocecita al cielo en lenguas angelicales. Hoy es una cita divina entre tú y tu Salvador Jesucristo. Yo necesito un milagro en mi vida. Yo todavía tengo familiares que no conocen de Cristo. Yo necesito un milagro en mi vida. Yo necesito que los míos, que mi casa vengan al conocimiento de la verdad. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cubro esta preciosa congregación, cada una de las familias representadas, la familia pastoral, la vida de mi preciosa esposa y mi vida, mi familia, con la sangre preciosa tuya, Señor Jesucristo. Desde nuestra cabecita hasta la punta de los pies, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos que ninguna arma forjada sobrevendrá en contra de nosotros, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Espíritu Santo, muévete de una forma sobrenatural en nuestras vidas en esta hora, Padre. Cada milagro, cada sanidad, cada liberación que tú hagas en esta preciosa casa es para glorificar tu santo nombre, Jesucristo de Nazaret. Gracias por la unción en esta casa. Gracias por tu presencia. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Te damos la gloria y te damos la honra, Jesús. 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 Dulce presencia. Dulce presencia. La palabra dice: no te apures en salir de la presencia delante del Rey. Aleluya. Aleluya, Jesús. Les voy a comentar qué va a suceder en los próximos minutos. Dios ya está tocando vidas y cuerpos. No te preocupes por el que está al lado tuyo. El poder de Dios va a tocarlo. No te preocupes por los que van a caer. No te preocupes por los que van a estar. Tú solamente estés en comunión con el Rey. No te apresures a salir fuera de la presencia del Rey. Padre, yo oro en el nombre de Jesús por todos los niños, en el nombre de Jesús. Los cubro con tu sangre preciosa, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y te pido, Padre, que los toques en el salón donde se encuentran con el profesor en el que están, que sean llenos de tu poder y tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que estén, Padre, cerca de tu presencia y de la unción, Padre, que hay sobre este lugar. Dios está tocando tu cuerpo. Hay personas con hernias, las hernias, y han hecho cirugías y las hernias vuelven y aparecen. Dios está sanándote en esta hora. Créelo por fe. Ley karama she karama se calara. Venas varices, las venas varices. Churi kama mama 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 mandorus. Sí, mi Dios, sí, mi Dios, sí, mi Dios. Sí, Rey. Aleluya. 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 Jesus. Jesús. En el libro de Juan, capítulo 18, verso 1.
Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas. Verso 4 del mismo capítulo 18. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando le dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de lo que me diste, no perdí ninguno. Capítulo 19, verso 1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 27, por favor. Aleluya. Mateo capítulo 27, vamos a comenzar. Aleluya. Desde el verso 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Verso 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre vosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Verso 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron de beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y se sentaron, le guardaban allí, y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Verso 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Verso 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Aleluya. Aleluya. Aleluya, Jesús. Isaías capítulo 53. Verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verso 5. Mas el herido fue por vuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Repite conmigo: por sus llagas fuimos nosotros curados. Aleluya. En estos pasajes que acabamos de leer, vemos algo que cambió completamente la historia de la humanidad. El poder de la crucifixión no es como de pronto nosotros, antes de venir a los pies de Cristo, teníamos la imagen que nuestro Redentor fue y sufrió y ahí quedó todo. El poder de la crucifixión, el poder del sacrificio de la cruz de Calvario ha venido a nuestras vidas. En el libro de Efesios, la palabra de Dios dice que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos para que vengamos al conocimiento de aquel que nos ha llamado. El poder de la cruz, el poder de la crucifixión no es como de pronto lo podemos ver en caricatura, como lo podemos ver en televisión. No, es un mensaje poderoso. Hoy tú y yo estamos una vez más celebrando el sacrificio que el Cordero inmolado hizo por ti y por mí. El sacrificio el cual trae a tu vida y a mi vida vida y vida eterna. La palabra de Dios dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 6, en el verso 19, dice: la fe es el ancla para nuestra alma. La palabra de Dios dice que cuando nuestro Señor Jesucristo fue vituperado, fue maltratado, pasó por un proceso muy duro, muy difícil, todo lo acabamos de escuchar, pero era el comienzo del plan de redención para cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros como cristianos clamamos, muchas veces decimos, como dijo nuestro Señor Jesucristo antes de entregar su espíritu: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Muchas veces la presión es tan fuerte, muchas veces el fuego que arde, que nos quema, la prueba, la dificultad y la adversidad nos hace levantar la voz y decir: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado?
Pero la promesa que nuestro Padre Celestial nos hizo, hijitos: yo estaré contigo todos los días de tu vida. Yo no te dejaré, yo no te desampararé, dice el Señor. Aleluya, Jesús de Nazaret. La palabra de Dios dice que la sangre derramada, la santa sangre derramada, es la que nos ha limpiado, y por su preciosa sangre tenemos entrada frente al trono celestial. La sangre que virtió en la cruz del Calvario, la santa sangre. La palabra de Dios dice en el libro de Primera de Corintios capítulo 14, dice: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Aleluya, 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 Jesús. Cada uno de nosotros pasamos por adversidad, pasamos por prueba, pasamos por dificultad, pero nuestro Padre Celestial nos dio la promesa en el libro de Hechos, cuando nos dijo: no te muevas de este lugar hasta que venga sobre ti la promesa de mi espíritu. En estos últimos días preciosos que estamos viviendo, tenemos que caminar en el espíritu. En el nombre de Jesús de Nazaret, discernir en el espíritu. El don de discernimiento no es solamente para discernir la actividad demoníaca en regiones o en vidas. Es para discernir lo que el Padre tiene para nosotros, en el nombre de Jesús de Nazaret. Le dijo muy claro nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos: no te vayas de acá hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. En el libro de Mateo, en el capítulo 14, cuando nuestro Señor estaba hablando, nuestro Señor Jesucristo estaba hablando con sus discípulos, estaba reunido con sus discípulos, y le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos comienzan a hacer una serie de nombramientos, pero Pedro, lleno del Espíritu de Dios, acordémonos de algo, que hasta ese momento sus discípulos no habían sido salvos, porque nuestro Padre todavía no había ido a la cruz. Dice la palabra que Pedro, por revelación del Espíritu Santo, le dice: tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente. Y nuestro Señor Jesucristo comienza a profetizar sobre la vida de Pedro, y esa palabra profética no solamente era para el apóstol, sino es para ti y para mí. Dice: Pedro, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y comienza a profetizar y comienza a decirle: Pedro, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, y en las aguas del infierno no prosperarán sobre mi casa. Y después le dice: Pedro, yo te entrego las llaves del reino de los cielos. Tú y yo entendemos cuál es la función de una llave. Una llave sirve para asegurar, para cerrar, para abrir, para prender, para apagar. Nos dijo el Señor: yo te entrego las llaves del reino de los cielos. Todo lo que tú atares en la tierra será atado en el cielo. Lo que desates en el cielo será desatado en la tierra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ese es el poder de la crucifixión. Dice la palabra de Dios que cuando Él entregó su espíritu, inmediatamente el velo del templo se rasgó en dos. Cosas sobrenaturales en lo natural comenzaron a suceder. Un gran terremoto hubo. Los muertos se levantaron, resucitaron. Es el poder de la crucifixión. Yo no sé en este momento en qué situación tú estás, pero yo te digo algo: el poder de la crucifixión hace que todo lo muerto resucite en el nombre de Jesús. Si tú lo crees, tú lo recibes en el nombre de Jesús de Nazaret. Resurrección busca por cosas muertas.
resurrección busca por cosas muertas, por cosas que hieden, por cosas inmundas. El poder de la resurrección busca por cosas muertas. Ese es el poder de la crucifixión. Es el poder del sacrificio de la cruz del Calvario. No es la típica imagen que vemos afuera. No los criticamos, los amamos, pero oramos para que ellos vengan al pleno conocimiento de la verdad en Jesucristo. Pero tú y yo, que nuestro Padre ha abierto los ojos del entendimiento, sabemos que hay poder en la cruz. Su sangre derramada en el Calvario, la que nos ha limpiado de todo pecado. Isaías capítulo 45 dice claramente: y yo te he lavado con la sangre y nunca más me acordaré de tus pecados. No hay por qué volver. No hay por qué volver atrás. Dice la palabra de Dios que cuando lo llevaron a donde Poncio Pilato, a nuestro Señor Jesucristo, dice que lo desnudaron. La vergüenza Él la llevó en la cruz. El dolor Él la llevó en la cruz. La desesperanza lo llevó en la cruz. Tú no tienes que estar viviendo entre el pasado y el presente. No tienes que estar viviendo entre el presente y la cruz. Fuiste en el nombre de Jesús salvo. Hay que seguir adelante. Pero lo que usa el enemigo es traer a memoria el pasado. Tú no eres digno. Tú hiciste esto. Tú hiciste aquello. Es de la forma como el diablo trabaja en las mentes del creyente. Aleluya. Silencio. Con permiso. Me siento en mi casa, por eso lo hago. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Y dice la palabra que cuando le colocaron la corona de espinas, la corona de espinas, todo pensamiento que el diablo intenta colocar en tu mente, Él lo llevó a la cruz. Esa corona, la corona de espinas, dice la palabra de Dios que nosotros tenemos la mente de Cristo. Él guardará en completa paz a aquellos en cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él hemos confiado. En el nombre de Jesús de Nazaret. Después de que fue azotado, vituperado, escupido, abofeteado, no se te haga extraño si gente te vitupera, si hablan de ti, si intentan levantar calumnia, porque si lo hicieron con el maestro, ¿por qué no lo pueden hacer con nosotros? Y Él cayó, dice Isaías 53, que como un borreguito fue llevado al matadero. Oh, Jesús. Muchas veces nosotros nos sentimos en esa situación, que como un borreguito somos llevados, pero por la misericordia, por el amor de Jesús, por su precioso Espíritu, es que estamos parados al frente hoy en el nombre de Jesús. Por la fe, por la fe. La palabra de Dios dice en el libro de Hebreos que por la fe se conquistaron reinos. Tú y yo somos conquistadores por medio del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Se sedujeron reinos. Dice en el libro de Hebreos, tú y yo hemos sido llamados para eso. Tomar dominio sobre los reinos en el nombre de Jesús. Tomar autoridad en el nombre de Jesús sobre esa situación que intenta robar la paz de Dios en tu corazón. No sé si estás pasando por una aflicción en tu cuerpo. No sé si estás pasando por algo. Puede ser tu hijo, tu hija. Pero la promesa está. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Aleluya. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Aleluya.
Aleluya. Y esa es la esperanza que tenemos en Él. Dice la palabra de Dios. Y esa es la esperanza que tenemos en Él. No es el hombre, es Jesucristo de Nazaret. Jesucristo de Nazaret, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Jesucristo de Nazaret. Dice que cuando salieron de la presencia de Poncio Pilato, iba pasando Simón de Sirene, y de un momento a otro lo tomaron y lo eligieron para que llevara la cruz. El discípulo que llevaba la cruz. Tenemos que mirarla de la forma santa y discerniendo en el Espíritu esta palabra. Eso no quiere decir que porque nosotros tomamos la cruz y la llevamos, tenemos que andar achacados, magullados, vueltos nada. No. Somos discípulos de Jesucristo, pero somos líderes. Somos real sacerdocio en el nombre de Jesús. Por nuestras venas fluye sangre real. Oh, sí, Dios. 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 Sangre real. Real sacerdocio eres tú. Real sacerdocio eres tú. Que nadie te vitupere. Que nadie te ponga abajo. Porque tú eres el hijo del Rey de Reyes. Tú no eres un ciudadano de segunda. Dice la palabra de Dios que nosotros somos ciudadanos del cielo. Nuestro Padre es el Rey de Reyes. Nosotros somos hijos del Rey de Reyes. Dice la palabra que hemos venido a ser herederos junto a Cristo Jesús. Aleluya, Jesús. Herederos. Herederos del reino. Tú y yo somos herederos del reino. El problema con Jabez, todos conocen la oración de Jabez, es que es porque él no tenía dinero. El problema de Jabez era que él no tenía la habilidad para poder verse a sí mismo como Dios lo veía a él. Por eso él oraba: oh Dios, si me bendijeres y ensancharas mi territorio, la habilidad para poder verme de la forma como tú me ves. Es de la forma como tú y yo tenemos que pensar y confesar. Tú no eres un ciudadano de segunda. Tú eres un hijo de Dios, comprado por sangre, sacrificio de la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, que nadie vitupere. En el nombre de Jesús, por el testimonio, por la palabra de testimonio y por la sangre del Cordero inmolado, es que hemos tenido la victoria. Dice en el libro de Apocalipsis, en el nombre de Jesús de Nazaret. Es un mensaje que el Espíritu Santo está trayendo en estos últimos días, levantando y equipando al cuerpo de Cristo. El tiempo de que las personas pensaban que el cristiano era la persona más pobre, más infeliz, es mentira del diablo. Tú como hijo, tú como hija de Dios, tienes que tener lo mejor, vivir lo mejor, comer lo mejor, mirar lo mejor en el nombre de Jesús. Y eso no es pecado. La palabra de Dios dice que el Señor se goza en la prosperidad de sus siervos. Si tú no crees en eso, estás en el lugar equivocado, porque estamos hablando la palabra de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Dice que repartieron sus ropas. ¿Cuántas veces tu nombre ha sido vituperado? ¿Cuántas veces tú sientes los latigazos? ¿Cuántas veces has sentido que han roto tus prendas, tu vestuario? Y jugaron suertes. ¿Cuántas veces has visto que el enemigo ha traicionado? Entre más has servido y más amado, has sido traicionado. Dice la palabra de Dios que el soldado, después de que expiró, cruzó su lanza
y cruzó el costado. ¿Cuántas veces has sentido traición? Como el refrán que decía, te han clavado un cuchillo por atrás, cuando has amado y has servido y has bendecido. Pero no tienes que dejar que situaciones como esas vayan a parar, a trancar el propósito de Dios sobre tu vida, la bendición de Dios. El poder del perdón es importante. El perdón es fundamental, porque si nuestro Padre que fue a los cielos fue a esa cruz y nos perdonó, ¿por qué nosotros no podemos perdonar a aquellos que nos han hecho mal, aquellos que nos han ofendido? El poder del perdón. Cuando tú decides en tu corazón, alguien en este lugar necesita perdonar. Cuando tú decides perdonar, el perdón abre las puertas para recibir lo sobrenatural en tu vida, en tu casa, en tu familia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando tú caminas en amor, en Estados Unidos, escúchenme esto, preciosos. En Estados Unidos había unos ministros pastores. Ellos tenían su hijo. El niño sufría de unos ataques epilépticos del grado mayor. Lo llevaron a los mejores especialistas en Estados Unidos. Y el doctor especialista en esta situación, en este caso, decía que nunca había visto esta situación de epilepsia. Y un día este ministro, hablando con la esposa del pastor, le pregunta el ministro a la pastora, a la sierva, le dice: ¿cuál es la relación con tu suegra? Dice: no me hable de ella, yo la odio. Yo la odio. Dice el Señor: si es verdad que tú la odias a ella, mírame a los ojos y dime que tú la odias. Dime, tú odias. Yo odio a mi suegra. Y ella le dijo: yo odio a mi suegra. Y dijo: ¿qué sentiste? Y dice: yo sentí algo aquí en el espíritu. Ese es el amor de Jesús, la convicción de Jesús. Dijo: vas a decidir hoy perdonar a tu suegra. Ella decidió, perdonó a su suegra, la bendijo y la soltó. Cuando llegó a la casa, la niña estaba en una manifestación demoníaca. En una manifestación demoníaca, epiléptica. Es un demonio, epiléptica. Inmediatamente ella se acercó a la niña y le dijo: diablo, quita tus sucias manos de mi hija. Yo camino en amor y en perdón. Inmediatamente la niña fue completamente sana, sanita de toda epilepsia, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Tú tienes que amarte y verte como Jesús te ama a ti. Hace unas semanas atrás, mi amada esposa y yo ministramos a un gran líder reconocido en la alabanza. No voy a mencionar. Un gran hombre reconocido en la alabanza, un hombre de Dios. Pero había una situación que tenía que ser arreglada. Y cuando le ministramos liberación, le decimos: repite conmigo: yo me amo a mí mismo como Jesús me ama a mí. No podía hacerlo. No podía, y lloraba, su lengua se trababa. Dije: vamos a hacerlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Repite conmigo: yo me amo de la misma manera que Dios me ama a mí. Yo camino en amor. Nada, no podía. Estoy hablando de un líder de alabanza, de bendición. Pero había algo que tenía que ser cuadrado. No es que andaba en pecado, pero había algo en una área que tenía que ser ajustado. Le dije: el poder de la cruz. Jesús te ama y tú te amas a ti mismo, porque es el primer mandamiento con promesa. Y cuando escuchó eso, inmediatamente confesó, fue completamente libre y anda ministrando alrededor del mundo en el nombre de Jesús con el poder del Espíritu Santo. Aleluya, amados. Dios está equipando a su casa, a su iglesia.
las maravillas, prodigios y milagros que sucedieron anoche, ayer en este lugar, es la evidencia que Dios te ama a ti, que Dios tiene lo mejor para ti, que Dios tiene lo mejor. Cada promesa de nuestro Padre es sí y sí. Aleluya. El poder de la cruz, el poder de la cruz, el poder de la cruz no es la idea que teníamos hace años antes de venir a los pies de nuestro Salvador personal. Es la revelación del Espíritu de Dios a nuestros corazones, sabiendo que hay poder. Hay poder. Si han escuchado ese cantico, hay poder en aleluya, hay poder en la manifestación. Es el verdadero poder, en la unción. Es el fuego de Dios por amarlo. Es el fuego de avivamiento. Religiosidad es no de Dios. ¿Quién quería matar a Jesucristo de Nazaret? Los ministros de la sinagoga. No era el pueblo, eran los mismos adentro de la casa. Religión, tradición es lo más satánico que puede haber. Padre, en esta hora te damos gracias por tu infinita misericordia, Dios mío. Padre, gracias por tu sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario por nosotros. Grupo de alabanza, y vamos a ministrar la primera alabanza que ministramos cuando comenzamos el servicio en el Espíritu.